Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 21 del curso de precálculo. Estábamos viendo cómo dibujar la gráfica de ecuaciones que pudieran o no ser funciones, pero cuya característica es que contienen algunas de las funciones especiales que habíamos estudiado previamente. Y fíjense en este tercer ejemplo, donde se nos pide que dibujemos la gráfica de esta ecuación, que nos indica que la parte entera de la variable dependiente y tiene que ser igual a la parte entera de la variable independiente x. Recuerden que lo primero que hacíamos era tratar de resolver la ecuación que nos daban para la variable dependiente y. Pero fíjense que en este caso no es fácil resolver esa ecuación para la variable dependiente y. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a analizar qué características tienen los puntos que van a estar en la gráfica de esa ecuación. Lo primero que les indico por aquí es que estos puntos que les presento aquí, estos 5 puntos, van a estar en la gráfica de esa ecuación. Miren, este punto que tiene abscisa o x3 y ordenada o y3, la parte entera de la y, que es el número 3, es 3, ¿verdad? Porque 3 es el entero anterior o igual a 3. Y la parte entera de la x, que es 3, también es 3, así que la parte entera de la y, que es 3, es igual a la parte entera de la x, que es 3. Así que ese punto, el 3, 3, estaría en la gráfica de esa ecuación porque cumple con el hecho de que la parte entera de la y y de la x son iguales. Este punto, el negativo 1, negativo 1 medio, pero fíjense que la parte entera de la y, que es negativo 1 medio, sería negativo 1, porque el entero que está antes o igual de negativo 1 medio es negativo 1. Y la parte entera de negativo 1 es negativo 1. Así que la parte entera de la y, que es negativo 1, es igual a la parte entera de la x, que es negativo 1. Así que ese punto también estaría en la gráfica de esa ecuación porque cumple con la condición de que la parte entera de la y es igual a la parte entera de la x. Este otro punto, en 1 medio 3 cuartos, la parte entera de la y, que es este segundo valor, ¿verdad? La parte entera de 3 cuartos es el 0, porque el entero que está antes o igual que 3 cuartos es 0. Y la parte entera de 1 medio, el entero que está antes o igual que 1 medio también es 0. Así que la parte entera de la y, que es 0, es igual a la parte entera de 1 medio, que es 0. Así que también estaría en la gráfica de esa ecuación. Este punto, que se parece a este, ¿no? Porque tiene la abscisa y la ordenada igualitos, también está en la gráfica de esa ecuación. ¿Por qué? Porque la parte entera de la y, que es negativo 2, es negativo 2, y la parte entera de la x, que es negativo 2, es negativo 2. Así que la parte entera de la y la parte entera de la x, ambos casos es negativo 2, son iguales. Estaría en la gráfica de esa ecuación. Y este quinto y último punto que nos muestran aquí, 2 y 2 tercios, la y es esta, 2 y 2 tercios, su parte entera es 2, ¿verdad? El entero que está antes de 2 y 2 tercios es 2. Esta, que es la x, 2 y 2 tercios, su parte entera también es 2, porque el entero que está antes o igual que de 2 y 2 tercios es 2. Así que la parte entera de la y, que resultó ser 2, es igual a la parte entera de la x, que resultó ser 2 también. Estaría ese punto, porque cumple con esa condición, en la gráfica de esa ecuación. Estos 4 puntos ahora, que les presento aquí, ustedes verán que no están en la gráfica de esa ecuación. Fíjense, el punto 0,1, la parte entera de la y sería 1, y la parte entera de la x sería 0. Así que la parte entera de la y es diferente de la parte entera de la x. No estaría en la gráfica de esa ecuación porque no cumple con la condición de que la parte entera de la y tiene que ser igual a la parte entera de la x. Este punto, negativo 3, negativo 1 y 2 tercios, tampoco está en la gráfica de esa ecuación, porque la parte entera de negativo 1 y 2 tercios es negativo 2, el entero que está antes o igual de negativo 1 y 2 tercios es el negativo 2. Y la parte entera de negativo 3, pues es negativo 3, pues la parte entera de la y, que resultó ser negativo 2, es diferente de la parte entera de la x, que es negativo 3. Por esa razón es que no está ese punto en la gráfica de esa ecuación. Este otro punto, el 2 y un cuarto, 3.25, la y es esta, su parte entera es 3, el entero que está antes de 3.25 es el 3. Y la x, que es 2 y un cuarto, su parte entera es el 2, el entero que está antes o igual que 2 y un cuarto es el 2. Así que la parte entera de la y, que es 3, es diferente de la parte entera de la x, que es 2. No estaría en la gráfica de esa ecuación porque no cumple con la condición de que las partes enteras de la y y de la x tienen que ser iguales. Y este último punto, el 2 negativo 5, por la misma razón no está en la gráfica de esa ecuación, porque fíjense que la parte entera de negativo 5, que es negativo 5, es diferente de la parte entera de la x, que sería 2. Así que tampoco estaría en la gráfica de esa ecuación. Bueno, pues a base de ese análisis, yo podría decir que la gráfica de esa ecuación consiste de los puntos que están en este conjunto. Los puntos que tienen abscisa x y abscisa y ordenada y, pero donde la abscisa x está entre un número entero y su consecutivo, ¿verdad? Porque estoy tomando la n como un número entero, y la y está también entre esos mismos dos puntos, el n inclusive y el n más 1 no inclusive, ¿verdad? Entre n y n más 1. Bueno, pues ¿cómo van a ser esos puntos? Pues vamos a ver. Vamos a asignarle varios valores a la n, ¿verdad? Que son números enteros, y ver entre qué valores van a estar entonces la x y la y.
Por ejemplo, si la n fuera 0, pues nosotros decimos que la x va desde 0 hasta antes de 0 más 1, que es 1. Desde 0 inclusive hasta 1 no inclusive, ¿verdad? Eso es la x. Y la y estaría en lo mismo, ¿verdad? Entre el 0 inclusive y el 0 más 1, que es 1, no inclusive. Así que a ver cuáles son los puntos x y y que tienen esas condiciones, en donde la x y la y están entre 0 y 1. Y fíjense que para ambos casos, la parte entera de la x no sería la n, el entero que está antes o igual que la x, y la parte entera de la y también, el entero que está antes o igual que la y, es la n. Así que tendríamos que la parte entera de la y es igual a la parte entera de la x, es lo que exige la ecuación. Bueno, pues ¿cuáles son los puntos cuya abscisa tienen esos valores que van desde 0, inclusive hasta antes del 1? Pues fíjense que serían todos los puntos que están en esa franja, ¿verdad que sí? Todos ellos tienen abscisas que van desde el 0 hasta el 1. Y la parte entera de todos ellos es ¿cuánto? 0. ¿Y cuáles son los puntos que tienen una ordenada que está desde el 0 inclusive hasta antes del 1? Pues lo que está en esta franja horizontal que pasa así, ¿verdad? Desde el 0 hasta el 1, hasta antes del 1. Y fíjense que para todos ellos también la parte entera es el 0 que está abajo, el entero que está antes de esos puntos que van con abscisa ordenada, más bien, perdón, desde el 0 hasta antes del 1. Bueno, pues, ¿cuáles son los puntos que cumplen con esas dos condiciones? Cuyas abscisas van desde el 0 hasta antes del 1, que están en esa franja vertical, y los puntos que están con ordenada del 0 hasta antes del 1, que están en esa franja horizontal. Pues la intersección de esa franja vertical con esa franja horizontal es este cuadrado que está aquí. Luce como un rectángulo, ¿verdad? Porque fíjense que estamos usando una escala diferente para la x y para la y. Así que los puntos que están en este rectángulo, que sería, fíjense, repetimos, la intersección de esta franja, cuyos puntos tienen abscisas desde el 1 hasta antes del 1, y esta franja, cuyos puntos tienen ordenadas que van desde el 0 hasta antes del 1, estarían en la gráfica de esa función. Porque fíjense que para todos esos puntos, la abscisa tiene valor 0, la parte entera y la parte entera de las y, de las ordenadas, tienen valor 0 también, ¿se fijan? Así que todos esos puntos que están aquí están en la gráfica de esa ecuación. Bien, pero eso si la n vale 0. Si la n valiera 1, ¿verdad? Pues entonces la x tendría que ir desde el 1 inclusive hasta antes del 1 más 1, que es 2. Y la y también igual, desde el 1 inclusive hasta antes del 1 más 1, desde el 1 más 1, que es 2, no inclusive. ¿Cuáles son los puntos en ese sistema de coordenadas cuyas abscisas van desde el 1 inclusive hasta antes del 1? Pues lo que está en esta franja vertical aquí, ¿verdad? Todos ellos, fíjense que tienen abscisas que van desde el 1 hasta antes de llegar al 2. Bien, así es que todos ellos también, fíjense que tienen parte entera igual entonces a 1, ¿verdad? Porque la parte entera de esos números que están desde el 1 hasta antes del 2 es el 1. Bien, ¿y cuáles son los puntos que tienen ordenada que van desde el 1 hasta antes del 2? Pues estos puntos que están ahora en esta franja, que tienen ordenada desde el punto hasta antes del 2. Así que si yo tomo la intersección de estos puntos que están en esta franja vertical con esos puntos que están en esta franja horizontal, son puntos cuyas partes enteras son iguales, son 1, ¿verdad que sí? Porque la parte entera de los números que van desde el 1 hasta el 2 para el valor de la x es el 1, y la parte entera para los números que van desde el 1 hasta el 2 para la y también es el 1. ¿Y qué puntos son esos que están en esa intersección de esta franja vertical con esta franja horizontal? Porque está en este rectángulo que está aquí, que lo vamos a marcar, ¿verdad? Así, así y así. Y vamos a ver ahora, ya que dibujamos ahora el segundo cuadradito que contiene puntos que van a estar en la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Que nos dan valor parte entera de la y es igual a parte entera de la x. ¿Por qué se dibujan así? Porque los bordes, los lados, este izquierdo y el lado este de abajo se dibujan sólidos y estos lados se dibujan entrecortados, porque fíjense que la x, ¿verdad? Los valores de la x van desde el 1 inclusive, hasta antes del 1 más 1, que es 2, ¿verdad? Por eso que el 2 no está incluido ahí. Igualmente los puntos que tienen ordenada desde el 1 inclusive son estos que están aquí, y que están hasta antes del ordenador, no están inclusive, pues están ahí, ¿verdad? Por eso que tenemos que dibujar esta parte de la izquierda y esta parte de abajo de esos rectángulos sólidos, ¿verdad? Míralo aquí también. Y la parte de arriba y la parte de la derecha tenemos que dibujarlos entrecortados. Bueno, vamos a coger ahora que la n valga negativo 1. Pues, ¿cómo son los puntos cuyas abscisas x están entre negativo 1 inclusive hasta antes del negativo 1 más 1, que es 0, ¿verdad? Pues son los puntos que tienen estas abscisas que van desde el negativo 1, como hemos indicado, inclusive hasta antes del 0. ¿Y cuáles son los puntos en ese sistema de coordenadas que tienen abscisas que van desde negativo 1 hasta antes del 0? Pero que están en esta franja vertical que pasa por aquí, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los puntos
en ese sistema de coordenadas cuyas ordenadas también van desde negativo 1 hasta antes del 0. Pues estos que están aquí, los que tienen negativo 1 de ordenada hasta antes del 0. Pues entonces serían todos estos puntos que están en esta franja horizontal así, ¿verdad? Así es que, ¿cuál sería la intersección de esas dos franjas? Esta franja vertical, cuyos puntos tienen abscisas que van desde negativo 1 hasta antes del 0, y que fíjense que entonces que la parte entera para todos ellos es negativo 1, el que está antes o igual de esos valores que están desde negativo 1 hasta antes del 0 es negativo 1, y estos puntos que están en esa franja horizontal, ¿verdad?, cuyas ordenadas van desde negativo 1 hasta 0 y cuyas partes enteras también, el entero que está más abajo, en ese caso, menor que los valores de las ordenadas que están aquí, es negativo 1 también. Ambos tienen partes enteras de sus abscisas, negativo 1, y partes enteras de sus ordenadas también negativo 1. Así que figuran ese rectángulo, la intersección de esas dos franjas, las repetimos, esta franja horizontal y esta franja vertical, son estos que están aquí. Y en ese caso, fíjense que estos que están aquí encima del eje de X no estarían en ese rectángulo, ¿verdad que no? Porque fíjense que no puedo llegar hasta el 0, es menor que menos 1, que es lo que estamos tomando ahora como valor de la n, más 1 es 0, ¿verdad? Así que serían estos puntos que están en este rectángulo que está aquí. Bueno, pues con esos tres rectángulos que yo he dibujado, yo tengo ya una idea de cómo va a quedar la gráfica de esa ecuación. Fíjense que es una secuencia de rectángulos de esa manera, ¿verdad? El siguiente que vendría aquí tendría esta forma, ¿verdad? Que queda desde 2 inclusive hasta antes del 3 como abscisa, ¿verdad? Y que tiene también, quedan desde el 2 hasta antes del 3 como ordenadas. Así es que estaríamos así, ¿verdad? Este lado de la izquierda, este lado de abajo sólido, y este lado de arriba, y este lado de la derecha entrecortado. Y todos los puntos que están dentro de ese rectángulo, que recuerden que son cuadrados, ¿verdad? Porque todos los lados miden 1 de largo, 1 de largo, están en la gráfica de esa ecuación. Y también con este rectángulo que está aquí, ¿verdad?, contendrían puntos que están en la gráfica de esa ecuación, parte entera de X igual a parte entera de Y. Y los que están en este otro rectángulo también estarían, ¿verdad? Así es que ahí tendríamos, ¿verdad?, parte de la secuencia de esos rectángulos que contienen los puntos que están en la gráfica de esa ecuación que nos daban al principio, y repetimos, parte entera de la Y es igual a parte entera de la X. Bueno, ¿qué notamos de la gráfica de esa ecuación? Que no corresponde a una función, porque fíjense que no pasa la prueba de la línea vertical. Por ejemplo, si yo paso una línea vertical por esta abscisa, para ver la Y, toco la gráfica en un número infinito de puntos, ¿verdad? Y para que la gráfica corresponda a una función, cualquier línea vertical trazada a través de un valor en el dominio de la función representada o localizada en el eje de X, puede tocar la gráfica nada más que en un solo punto. Y en este caso, fíjense que esa línea vertical, por ejemplo, que pasa a través de este valor en el dominio de esa relación, ¿verdad?, toca la gráfica en un número infinito de puntos. Todos los que están ahí a lo largo de la línea esa vertical paralela de Y que tocan ese rectángulo, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, de ahí es que hacemos este comentario final que dice que vea que esta ecuación no corresponde a una función, pues su gráfica no pasa la prueba de la línea vertical. ¿Okay? Muy bien, vamos a este cuarto y último ejemplo que nos dicen que dibujemos también la gráfica de esta ecuación. Y fíjense que también contiene una función especial o notable, que es la función valor absoluto, ¿verdad? Bueno, como dijimos ahorita, lo primero que tenemos que hacer es tratar de resolver esa ecuación para la variable dependiente Y. Y fíjense que en este caso se puede hacer fácilmente, relativamente fácilmente, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente resolvemos nuestra ecuación. Para la variable dependiente ¿Okay? Muy bien. Bueno, fíjense que en este caso, en esa ecuación, tanto la variable dependiente Y como la variable independiente que aparecen dentro de valores absolutos, ¿verdad que sí? Así que tenemos que recurrir a la técnica que usamos en el ejemplo B de bueno, ¿verdad?, en donde nos daban una ecuación también en donde las variables, había unas expresiones que estaban dentro de unos signos de valor absoluto. Y se procedía a eliminar esos signos de valor absoluto dependiendo de cómo fuera la expresión que estaba dentro de ellos, si era positiva, cero o negativa, ¿verdad?
Así es que, recordando como esta ecuación, al igual que la presentada en el ejemplo B, contiene signos de valor absoluto, los eliminamos, sus signos de valor absoluto, ¿verdad? Considerando varios casos, en particular 4 casos, ¿verdad? Que son los mismos que vimos en ese ejemplo B. ¿Cuál era el caso 1? Pues que la X fuera mayor o igual que 0 y la Y también fuera mayor o igual que 0. Bueno, pues en ese caso, nuestra ecuación se convierte en lo siguiente. Vamos a ver. Ok, tenemos el valor absoluto de la Y, pero como en este caso la Y es mayor o igual que 0, su valor absoluto es la misma Y, ¿verdad? Y menos. Y tenemos el valor absoluto de la X, y como en este caso la X es mayor o igual que 0, su valor absoluto por definición del valor absoluto también va a ser X. Y dice que eso es igual a X menos Y. ¿Sí? Bueno, pues y ahora resolvemos definitivamente como es lo que queríamos, ¿verdad? Nuestra ecuación, que se ha convertido en esto, luego será estas posibilidades, y a base de ellas eliminar los signos de valor absoluto, es lo siguiente. Tenemos aquí esta Y, y este negativo Y que contiene la Y, lo pasamos al lado izquierdo como más Y. Y tenemos aquí esta X en el lado derecho, y este término que está en el lado izquierdo, que contiene X pero no contiene Y, lo transponemos también al lado derecho como más Y. O sea que Y más Y, que es 2Y. Seguimos acá. 2y será igual a x más x, que es 2x. Y ahora para dejar la y solita y definitivamente resuelta para y, multiplicamos acá ambos lados aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por un medio. El lado izquierdo también multiplica un medio por 2y, el 2 al asociarlo con un medio por 2 a la 1 por y, y. Y en el lado derecho también un medio por 2x, pues asociamos el medio con el 2, y un medio por 2 a 1 por la x, x, y igual a x. Así que fíjense que los puntos de esta gráfica, ¿okay?, que cumplen estas condiciones son los siguientes. Esto, fíjense que está aquí, no es otra cosa que la función identidad, la y igual a x, la función identidad. Y fíjense también, así que los puntos que van a estar en esa gráfica de esa ecuación son los puntos que están en la función identidad, que están en el cuadrante 1, porque fíjense que la x y la y son mayores que 0, los puntos cuyas abscisas y ordenadas ambos son positivos, están en el cuadrante 1. Además, fíjense que la x puede ser igual a 0, o sea que puede ser que sea el eje de y, pero positivo, porque la y tiene que ser mayor que 0, y la y igual a 0 no es otra cosa que el eje de x, pero el eje de x también es positivo, porque la x tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que los puntos que están en la gráfica de esta ecuación son esos que están o en la gráfica de la función identidad, o en el eje positivo de la y, o en el eje positivo de la x. ¿Okay? Bien, luego los puntos en la gráfica de nuestra ecuación son los que están en la función identidad, que son los que están en la ecuación de esa ecuación, en la gráfica de esa ecuación y igual a x, en el primer cuadrante, en el cuadrante 1, pues la x y la y en ambos casos, mira, tienen que ser mayor que 0, ¿verdad? O que están en, bueno, como la x también puede ser igual a 0, pues está en el eje de y, porque los puntos que están en el eje de y, la x vale 0, pero con la y positiva, en el eje positivo de la y, el eje positivo
de y. Y por la misma razón, como la y también puede ser igual a 0, pues van a estar en el eje de x, pero por la x mayor que 0, pues en el eje positivo de la x. En el eje positivo de la y, o en el eje positivo de la x. ¿Sí? O en el eje positivo de la x. ¿Ok? Bueno, pues el caso 2. Recuerda que el segundo caso, bueno, volvemos a dejar que la x sea mayor o igual que 0, pero que la y entonces en vez de ser mayor o igual que 0 sea menor que 0, ¿verdad que sí? Y entonces ir a la ecuación y eliminar los signos de valor absoluto, como la y, en este caso estoy considerando que sea menor que 0, su valor absoluto, por definición de valor absoluto para un número menor que 0 va a ser el negativo de ese número y. Negativo y menos, y el valor absoluto de la x, como la x es mayor o igual que 0, su valor absoluto es la misma x, menos la x será igual a lo que dice aquí, x menos y. Y entonces, como estamos resolviendo para la y, pues dejamos este término que contiene la y en el lado izquierdo, y este término que está en el lado derecho con la y lo transponemos al lado izquierdo como más y, ¿verdad? Y acá igual esta x que no contiene a la variable para la cual estoy resolviendo, que es la y que es la x, se deja en su sitio, ¿verdad? Y este término que no contiene la variable y para la cual estoy resolviendo, que está en el segundo, en el lado izquierdo, lo movemos al lado derecho como más x al transponerlo, ¿verdad? O sea que 0, porque la energía mayor a 0 es igual a x más x 2x. Y si ahora multiplico ambos lados de esa ecuación por un medio, para dejar la x sola, ¿qué tenemos? Que la x va a ser igual, ¿verdad? Porque un medio por 0 es 0, y un medio por 2x, y lo cancela con un medio, con el 2 de los medios, que nos queda que la x es igual a 0, ¿verdad? X es igual a 0. O 0, que nos queda en el lado izquierdo, es igual a la x. O sea, que los puntos que se generan ahora para la gráfica de esta ecuación son aquellos en donde la x vale 0, y eso no es otra cosa que el eje de y, pero como la y dice aquí que es menor que 0, pues será el eje negativo de la y. O sea, que los puntos que se generan para esta ecuación, para la gráfica de esta ecuación, ¿verdad? De esta que está aquí, ¿verdad? En este caso, son los que se localizan en el eje negativo de la y, ¿verdad? Porque la x encontramos que vale 0, pero la y tiene que ser menor que 0, así que los puntos que están en la ecuación x igual a 0 son los que están en el eje de y, y como la y es menor que 0, pues son los en el eje negativo de la y, ¿verdad? Los que están, en este caso, son los que están, que se localizan, ¿verdad? En el eje negativo de y. ¿Okay? Caso 3. Ahora en el caso 3 va a ser al revés. En vez de yo considerar que la x sea mayor o igual que 0, que la x sea menor que 0. X sea menor que 0, ¿verdad? Y que la y, en vez de ser menor que 0, sea mayor o igual que 0. Pues vamos a resolver la ecuación, ¿verdad? Con el valor, quiero eliminar el valor absoluto de la y, como la y ahora es mayor o igual que 0, su valor absoluto es la misma y, ¿no? Menos, y como la x en este caso es menor que 0, su valor absoluto es negativo y por definición del valor absoluto, ¿verdad? Dice que eso es igual a x menos y. Y como estoy resolviendo para la y, dejamos este término que contiene la y en el lado izquierdo y transponemos este término que contiene la y en el lado derecho al lado izquierdo con más y, ¿verdad que sí? Y esta x que está aquí se queda en el lado derecho porque no contiene la y. Y este término que está en el lado izquierdo y que no contiene la y, lo transponemos al lado derecho. Pero fíjense en este término, menos negativo aquí lo mismo que más x, y al transponerlo al lado derecho es menos x, ¿verdad? O sea que 2y será igual a x menos x, 0. Si yo multiplico esto por un medio para dejar la y solita, en el lado izquierdo del 2 cancela con el 2 del medio, me queda una sola y un medio por 0 es 0. Pero ¿qué quiere decir eso? Que la y es 0. Pues que los puntos que van a estar en la gráfica de esta ecuación, según ese caso 3, son los que están en esa ecuación y igual a 0, que es otra cosa que el eje de x, y como la x en este caso es negativa, pues estará en el eje negativo de la x. Luego, los puntos que van a estar
en la gráfica de esta ecuación, según este caso 3, seguimos acá, son los que se localizan en el eje negativo de la X, ¿verdad? Muy bien. Y el caso 4, ¿verdad?, es la última posibilidad. Fíjense que hemos considerado que X y Y ambos sean mayores o iguales que 0, que la X sea menor que 0, mayor o igual que 0, perdón, y la Y sea menor que 0, que la X sea menor que 0 y la Y sea menor o igual que 0, pues el último caso es que tanto la X como la Y ambos sean menores que 0, ¿verdad? X menor que 0 y Y menor que 0. Bueno, para resolver la ecuación, que recuerden que decía valor absoluto de la Y, como la Y aquí ahora es negativo, al yo eliminar ese signo, el valor absoluto de la ecuación original es menos Y, menos el valor absoluto de la X, decía la ecuación original, la que la otra estaba por aquí, que ustedes la tienen anotada en su cuaderno. Y como la X es menor que 0, pues su valor absoluto es el negativo de la X. Dice que es igual a X menos Y. Eso es lo que decía la ecuación original. Y como estoy resolviendo para la Y, pues tenemos este término que contiene la Y en el lado izquierdo, lo dejamos ahí. Y este término que contiene la Y que está en el lado derecho, lo transponemos al lado izquierdo como más Y. ¿Verdad que sí? Y entonces este término que no contiene la Y, que es para el cual yo estoy resolviendo, lo dejamos en el lado derecho. Y este término, menos X, que es más X, ¿verdad?, como no contiene la Y para el cual estoy resolviendo, lo transpongo al lado derecho como menos X. Y aquí tenemos menos Y más Y es 0 y X menos X es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar en la gráfica de esa ecuación, según este caso 4, cualquier punto que cumpla con estas condiciones, que la X sea menor que 0 y la Y sea menor que 0. Pero ¿cuáles son los puntos en donde las abscisas y las ordenadas, ambas a la vez son negativas, los que están en el cuadrante 3? Así que eso quiere decir que los puntos que se generan para estar en la gráfica de esa ecuación que nos daban, en este caso 4, son los puntos que están en el cuadrante 3. ¿Okay? Vean que entonces los puntos que van a estar en la gráfica de esta ecuación son aquellos que se localizan en cuadrante 3, donde la abscisa y la ordenada de esos puntos son, como dice ahí, ambos menores que 0. ¿Okay? Bueno, pues ya tenemos, ¿verdad?, un resumen de cómo van a ser los puntos que van a estar en la gráfica de esa ecuación que nos daban, valor absoluto de la Y menos valor absoluto de la X igual a X menos Y. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer la gráfica por aquí. Vamos a borrar aquí estos datos, ¿verdad?, ya que en el caso 3, recuerden que usted debe tenerlo ya copiado, y si no, pues le da pausa, y si se le pasó, le da rewind, ¿verdad?, a la clase, le da pausa y copia este pedacito que borré aquí. Aquí tenemos nuestro eje de Y y nuestro eje de X, ¿verdad? Bueno, en el caso 1, resultaba que los puntos que iban a estar en la gráfica de esa ecuación que nos daban eran los que estaban en la línea o en la gráfica de la función identidad, que recuerde que era esta línea, ¿verdad?, que pasaba a través del origen y formaba un ángulo de 45 grados, ¿verdad?, con el eje de X y con el eje de Y. Eso lo discutimos en la clase, pero se lo da como un ejercicio en lo que